Escuela de Teología Papa Francisco, Teología para Todos. Buenos días a todos, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas todos. Soy el padre Vicente Díaz Aldaco, director de la Escuela de Teología Papa Francisco, que junto con el señor párroco de aquí de San Juan Bosco, el padre Alejandro Beltrán, tuvimos la inquietud de invitar a público en general a participar de esta jornada teológica sobre el nacimiento de Cristo en un padre de la iglesia, San Ireneo de Lyon. No les diré quién es, porque yo no soy el especialista en eso. El especialista es el padre Juan Pedro, hermano sacerdote de aquí de Monterrey. Él es sacerdote diocesano, él es doctor en teología, él estudió en Navarra, en España, hace pocos años, y él pues nos quiere ofrecer esta oportunidad en este caminar ya hacia el camino del Adviento, la Navidad, la Epifanía. Pues qué bueno darnos un espacio para pues meditar en este gran misterio de nuestra fe, el nacimiento de Jesús. Y pues bueno, le agradezco a todos su presencia. Les explico un poquito la dinámica de la jornada. Tendremos dos momentos fuertes de enseñanza de parte del padre Juan Pedro. A mitad, cuando él nos indique, tendremos un break, un café para compartir. Y después regresaremos, ¿verdad? A la segunda sesión. En la segunda sesión ya podremos hacer preguntas de todo lo que ustedes tengan ahí inquietudes. Van a ir viendo que mis compañeros aquí, colegas de la escuela, por si acaso les van a ir compartiendo a ustedes unas hojitas en blanco. Por si tienen alguna pregunta, que no la olviden, la puedan escribir, ¿verdad? Porque recordemos que las preguntas serían hasta la segunda parte del momento, ¿verdad? Pues gracias, Padre Juan Pedro, y le damos un aplauso para recibir. Muy bien, pues le agradezco mucho al padre Vicente, al equipo de la Escuela de Teología Papa Francisco, pues todas las cortesías, toda la logística de este evento, pues la han realizado ellos. Pues que el Señor les compense su generosidad. Y bueno, ya que vamos a estar meditando acerca de la Navidad, es decir, del misterio en el cual Dios ha hecho hombre, entonces vamos a hablar de Cristo, pues bueno, vamos a encomendarnos a Él, ¿verdad? Para pedirle que nos conceda su sabiduría y podamos penetrar en esos misterios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias porque nos has permitido tener salud, asistir a este momento de reflexión. Te pedimos humildemente que envíes tu Espíritu Santo para que podamos comprender esos misterios y nos podamos preparar de mejor manera al misterio de tu venida entre nosotros. Te le pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, he titulado a esta reflexión La Navidad con San Ireneo de León. Es decir, bueno, pues hemos vivido muchas Navidades desde que fuimos chicos, adolescentes, jóvenes, etcétera. Y este año nos disponemos a vivir una Navidad más y creo que es una buena oportunidad de tenernos en el pensamiento de este gran santo que escribió bastante acerca de la Navidad o en torno a la Navidad, que nos ayude pues a preparar nuestro corazón, ¿verdad? Creo que todos estamos en un ambiente donde hay mucho ruido, muchas actividades, problemas, etcétera. Y he puesto como pórtico pues esta imagen, ¿verdad? Que es un fragmento de un lienzo muy grande del Rubens, que está en el Museo del Prado, allá en Madrid. Cuando vayan algún día, la providencia les conceda, se detengan un rato, es como un lienzo, no, yo creo que unos 6 metros. Una Navidad que tuve la oportunidad de estar con mi hermano ahí en Madrid y fui al museo y vi ese lienzo, aquí es un fragmentito muy pequeñito, pero es un lienzo muy, muy, muy grande, en donde uno pues se queda admirado, ¿verdad? Porque el centro de toda la composición es el niño Dios y están los Reyes Magos, una imagen más grande, incluso el pintor de la obra por ahí está escondido atrás, ¿no? Un cuadro muy bonito, porque pues ya los Reyes Magos también nos van introduciendo pues a la tónica de este tema. Los magos vienen de muy lejos, cansados, después de una serie de peripecias y vienen
a regalarle al niño Dios pues lo más valioso, ¿verdad? Oro, incienso y mirra, y sobre todo tienen la dicha de contemplarlo con sus propios ojos. Nosotros pues no podemos contemplarlo con nuestros ojos porque pues ya no está aquí entre nosotros, pero le pedimos a Cristo que nos conceda verlo por la fe. Ya ven que él dijo, dichosos los que creen sin haber visto. Entonces le pedimos al Señor que nos conceda verlo con los ojos de nuestra fe. En primer lugar, pues quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, aunque de alguna manera ya el Padre Vicente ha introducido este tema, darles la bienvenida. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, Pienso yo que los que están aquí presentes en esta mañana, pues son ustedes personas que quieren conocer más de la fe, quieren conocer más de Dios. Porque a lo mejor pudiendo estar en la casita, acostados o acostadas, viendo alguna serie o tomando chocolate caliente a gusto, pues han despertado, han venido aquí en esta mañana porque tienen el deseo de conocer más. Entonces eso me da muchísimo gusto. Y les he puesto este diapositiva, que son un par de fotografías de un servidor estando en Navarra, para contarles brevemente, pues, en torno a mi experiencia con San Ireneo de León. Cuando estaba al final de la tesis, me acuerdo que mi asesor me decía, para redactar, ¿no? Un poco, presentar mi tesis doctoral, qué fue lo que me llevó, qué fue lo que me movió a estudiar Ireneo de León y no otros padres de la iglesia. Pues en aquel momento yo le platicaba que yo estuve en Ciudad de México haciendo mis estudios de teología, precisamente fui compañero del padre Vicente allá, hice mi bachillerato, y estando estudiando teología dogmática, que fue la especialización que me mandaron a hacer allá en México, recuerdo que estaba pensando en un tema acerca del Espíritu Santo, entonces traía ahí varias ideas, entonces mi asesor me dijo, no, pues sabes que mira, son muchas ideas, enfócate solamente en un padre de la iglesia, ¿no? Y entonces el que elegí fue San Ireneo, porque hay un texto donde que habla de que el Espíritu Santo se posa sobre Cristo y lo acompaña toda su vida. Y hay unos estudios sobre la presencia del Espíritu Santo en Cristo, o sea, cómo fue consciente de, de la presencia del Espíritu Santo en él. Entonces, empecé un camino, dicen los profesores que hacer una tesis de maestría, de doctorado, que es como un matrimonio. Hay matrimonios felices y hay matrimonios pues conflictivos, ¿verdad? Dice, escojan muy bien el tema, ¿verdad? Porque es como un matrimonio que los va a acompañar. Y pues esto ha sido un matrimonio feliz, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque me tocó hacer mi tesis sobre San Ireneo, el tema de la unción de los cristianos y la unción de Cristo en Ireneo. Eso fue en mi época de licenciatura, estuve unos 6 meses trabajando en eso. Pero me ordené sacerdote y a partir de ahí, en las homilías, en las reflexiones, en los bautismos, sacaba alguna frase, una cita de Ireneo, y la gente de la comunidad ya va ubicando, ¿verdad? Como que, Ireneo, pues el padre Juan Pedro. Entonces era el día de Ireneo y me mandaban mensajes, padre, felicidades, hace el día de San Ireneo. Entonces, ya me ubicaban por eso. Y después del 2015 al 2018 estuve en Navarra, aquí son un par de fotografías. Una, pues es afuera de, de la biblioteca. Tienen un edificio como son 5 o 6 pisos, que es el que está ahí al fondo, que es ese edificio es la biblioteca, ¿verdad? Es un edificio enorme, tiene más de 1 millón de volúmenes de todo. Entonces, ahí todo lo que yo quise leer, ahí lo leí. O sea, cosas en español, en inglés, en alemán, en latín, textos antiguos. O sea, todo lo que yo quise leer está ahí en la biblioteca. Pero al final de cuentas, pues, pues son, voy a decir, un clima frío, pasaba mucho tiempo ahí. La fotografía que está a la derecha, pues es la del escritorio o el cubículo donde yo estaba. Ahí están algunos libros en torno a Ireneo. Pero al final de cuentas, pues tuve 3 años y medio más o menos en reflexiones solitarias, ¿verdad? Reflexiones frías, bueno, afuera, ¿verdad? Adentro pues hay calefacción, pero bueno, reflexiones solitarias, y bueno, uno está estudiando y esperando cuál es el plan que Dios tiene para, para uno. Ahorita estoy en el seminario dando clases. Entonces les platico todo esto, bueno, pues para que entiendan un poquito el clima o el afecto o la cercanía, pues de un servidor con Ireneo.
pero también pues que vean que para mí esta experiencia de estar con ustedes es una experiencia de mucha emoción porque es una forma de ver si esas reflexiones solitarias tienen algún sentido o no, si tienen alguna repercusión o no. Entonces, por eso va a ser muy importante. Luego, más adelante, si quieren hacer alguna preguntita, algún comentario, ahí me ayuda mucho para ver si hay un feedback, si hay una conexión, o solamente, pues como a veces pasa con los teólogos o los filósofos, que nos la pasamos especulando, ¿verdad? Entonces, eso sería como un pequeño encuadre. Para irnos introduciendo al tema, todavía no hemos entrado al tema, todavía esto es introducción. Comentarles o preguntarles qué recuerdos tienen ustedes de la Navidad, ¿verdad? Han vivido muchas Navidades de pequeños, te daban regalos, no te daban regalos, si venían Santa, venían los Reyes Magos o no venía nadie, ¿qué comías? Tamalitos, champurrado o no sé, pavo, panetone, a lo mejor alguno que andaba en Europa comiendo ahí en Italia, etcétera, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tenemos de nuestra infancia, de nuestra familia, de las misas de Navidad? Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de las posadas. Cuando éramos niños, pues había una señora que era organizada a todos los niños. Pues uno lo vestía de San José y otro de la Virgen María y a pedir posada. Y tenías que aventarte el rosario porque si no, no había cena. Entonces, esas eran las señoras heroicas de antes que organizaban a los niños. Ahorita, pues ya todo eso de las posadas se está perdiendo. Ahorita, más que posadas, pues son fiestas navideñas, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdos tienes de la Navidad? Con la idea de que a ver si estas reflexiones nos ayudan a esta Navidad poder engancharla un poquito más con el misterio. Y el plan de esta reunión es pues que sea una especie de diálogo, aunque principalmente estaré hablando yo, un servidor, pero sí estaría muy padre también que tú hicieras tu propia reflexión, los que traigan libreta y quieran anotar una idea, una, una moción del espíritu. Digo, más que poner todo por escrito de esto, que pues sería muy cansino, pero sí alguna idea, algún sentimiento, algo que te mueva a Dios en este día. Ojalá, sería muy bonito. En primer lugar, pues quisiera presentarles a San Ireneo, ¿verdad? ¿Por qué este autor y no otros, verdad? Porque ciertamente hay unos muy importantes, no sé, como San Atanasio, ¿verdad? El defensor de la divinidad del Hijo, Gregorio de Niza, etcétera, que también son autores muy importantes. Eh, Decirle que Ireneo, pues es uno de los grandes, ¿verdad? Es de los grandes por la época por la época en que le tocó vivir. Más o menos se piensa que vivió entre el 130 y el 140 después de Cristo. ¿Eso qué significa? Pues que primero nos separan unos 1800 o más de 1800 años de él, pero eso significa que está cerca de la venida histórica de Cristo, más o menos un siglo. Entonces le tocó a Ireneo convivir con aquellos discípulos de los apóstoles, o sea, escuchar de los primeros testigos de la revelación. Entonces, todo lo que nos pueda decir Ireneo es de primera mano. ¿Por qué? Porque ya pasaron 18 siglos, o sea, en ese camino a lo mejor ha habido posiciones más cercanas a la fe, otras posiciones más lejanas a la fe. Entonces se puede decir que él está en los orígenes. Y sobre todo que va a haber intuiciones de Ireneo o ideas de Ireneo que va a influir en todo lo demás. Entonces, buena parte del dogma católico que tenemos, pues se debe a lo que él aportó. Hay muchísimas ideas en teología bíblica, en eclesiología, etcétera. O sea, muchas cosas que él dijo van a influir en esos autores y los otros autores en otros, etcétera. Y cada uno va desarrollando el dogma, pero a él le tocó estar en los orígenes, ¿no? Entonces, todo lo que él pueda decir ayuda a comprender la formación del dogma, que es también lo que trata de hacer la teología. Las doctrinas que tenemos ahorita no fue una casualidad, sino que Dios fue guiando a que creyéramos eso. Él se ubica en esta zona llamada Asia Menor y está muy cerca de otras ciudades griegas hacia el fondo. Bueno, tenemos acá Italia, Grecia, abajo Egipto, la Tierra Santa de este lado. Entonces, donde tenemos Esmirna, más o menos en el icono se ve en la estrella amarilla,
y ahí está muy cerca Atenas, Éfeso, Patmos, etcétera, que son ciudades griegas. Entonces, Ireneo se considera que es de Asia, pero bueno, de Asia Menor, pero él hablaba griego. Fue discípulo de Policarpo de Esmirna. ¿Y quién es Policarpo de Esmirna? Fue discípulo de San Juan. Entonces hay una anécdota muy bonita que dice cuando Ireneo era muy pequeñito, no se sabe si era niño o era adolescente, él se acuerda de estar escuchando a Policarpo de Esmirna que comentaba anécdotas de San Juan. O sea, ¿quién es San Juan? El evangelista. Pues San Juan decía que Cristo le habían comentado tal cosa y que ámense los unos a los otros, etcétera. Entonces, ahí le tocó escuchar esta predicación de los famosos así llamados padres apostólicos, es decir, los discípulos de los apóstoles. Entonces, tenemos entonces esta línea, tenemos Cristo, tenemos el apóstol Juan, Policarpo e Ireneo. Entonces, ahí va la línea como de, y eso va a ser muy importante porque en su época empezaron a salir otras iglesias llamadas gnósticas. Entonces empiezan a salir otras sectas, otros grupos interpretando a Cristo, diciendo otras cosas de Cristo y como que pues dice Irene, oye, pues no, ¿verdad? Esto no coincide con lo que yo escuché de los apóstoles. Entonces, uno de los argumentos que da Ireneo es la sucesión apostólica, es decir, él es el primero que hace la primera lista de los papas, por ejemplo. Entonces, no podía irme iglesia por iglesia, pero les voy a poner el ejemplo de la iglesia de Roma. Entonces, estando el apóstol Pedro y Pablo, la sucedió en el episcopado Lino, Anacleto, Clemente. Entonces empieza a ser la primera lista de los papas, ¿verdad? ¿Y cuál es cuál es la idea de esa lista? Bueno, que la predicación viene de Cristo por los apóstoles y los sus sucesores. Entonces, es el que, por decirlo así, desarrolla este argumento de sucesión apostólica, es decir, la doctrina que nos venga de Cristo a nuestros tiempos. En Asia, no en Asia Menor, él aprende las técnicas de interpretación judeocristiana. Entonces, es un padre de la iglesia que habla griego, pero su modo de interpretar las escrituras, pues es judío. Entonces, hay todo un método de interpretación llamado el método rabínico, en el cual, pues es parecido a lo que nos pasa a nosotros el domingo en la misa, ¿no? Está la palabra de Dios, pero los padres tratan de explicar, ¿verdad? Entonces, hay unos que explican muy bien, muy bonito, muy aplicado, y luego hay otros que se pierden y se hacen rollo, etcétera, ¿no? Entonces, entre los rabinos también había ese esfuerzo de explicar la palabra de Dios y de repente pues hacían glosas, estiraban ahí un poquito del texto y enseñaban cosas pues para edificar a la gente. Entonces, de la Biblia a la explicación oral, pues obviamente hay una distancia, ¿no? O sea, hay una interpretación, como que lees el texto y decir, ¿eso qué quiere decir? Entonces, si tú vas, por ejemplo, a misa los domingos y vas a una parroquia diferente, cada parroquia, el padre te va a decir cosas totalmente distintas, ¿no? Porque cada quien ve la Biblia en base a sus ojos, ¿verdad? Entonces, muy importante, Ireneo interpreta la Biblia desde la interpretación judeocristiana. También algo muy importante de Ireneo es que lee el Antiguo Testamento con una traducción griega llamada de los 70s. Es decir, le voy a dar un poquito arriba, en el mapita tenemos Egipto, o sea, tenemos Egipto en esta parte y luego arriba está la Tierra Santa. Bueno, en la Tierra Santa, pues obviamente es la tierra de la promesa, que hablaban hebreo, después arameo, y en Egipto, pues obviamente había judíos que andaban fuera de Palestina. Entonces, había una comunidad judía en Egipto, y en esa zona de Egipto llegaron los griegos, en la época de los Ptolomeos, llegaron, implantaron su gobierno, etcétera. Entonces, ahí en Egipto se empezó a hablar griego. Entonces, ¿qué pasa? Están los judíos, hay judíos fuera de su tierra y pues tienen que estudiar la palabra de Dios. Entonces dice que uno de los gobernantes de Egipto dijo cuando la famosa Biblioteca de Alejandría, que querían tener un libro o sea, un ejemplar de todos los libros de la tierra, ¿verdad? Entonces, pues faltaba, pues, la ley, ¿verdad? De los judíos. Entonces, pero si está en la biblioteca y no está en griego, pues ¿quién le va a entender, verdad? Entonces, hicieron una traducción. Entonces, con esta traducción, pues los judíos la utilizaban en sus sinagogas. Entonces, Ireneo lee la Biblia según la versión de los 70
que es la versión, aquí cabe aclarar algo importante, que es la versión que utilizaron los evangelistas. Cuando Mateo, Lucas, etcétera, Marcos, redactan el Nuevo Testamento, pues leen la Biblia en griego. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, Isaías 7:14, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Entonces, es una versión que nos es muy cercana porque en el Evangelio aparece así la versión. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero si uno se va en griego, no dice virgen, sino dice doncella, o sea, una jovencita va a dar a luz. O sea, el signo que dio Dios en el Antiguo Testamento es que una joven iba a concebir. Pero en la traducción de los 70 viene partenos, que es virgen. Entonces hay algo interesante. Por ejemplo, ese trocito que les pongo yo aquí es del Codex Sinaiticus. Ese Codex Sinaiticus, bueno, para empezar, que pues la versión que tienen ustedes ahí de la Biblia, pues así no salió, ¿verdad? Esa Biblia es una reconstrucción. Se reconstruye, luego se traduce, ¿verdad? Entonces tenemos trozos, pedazos, más o menos uniformes, y el códex, es decir, el libro manuscrito más antiguo que tenemos de la Biblia completa es el Codex Sinaiticus, más o menos mitad del siglo IV. Y entonces el Codex Sinaiticus tiene el Antiguo Testamento en griego, el Nuevo Testamento en griego y algunos otros libros, ¿verdad? Entonces se puede decir, la Biblia cristiana es la Biblia en griego. Es decir, el Antiguo Testamento no está en hebreo. No sé si me explico aquí. El Antiguo Testamento no está en hebreo, ni está en arameo, etcétera, porque luego cuando hay como exégetas muy aguerridos, dicen, no, es que en hebreo, que porque dice, sí, ¿verdad? Es la versión más original. Tratamos de ubicarnos más o menos qué fue lo que escribió Isaías, etcétera, pero también tomar en cuenta que los cristianos para interpretar a Cristo utilizaron la Biblia de los 70. Entonces, que es una versión que va a estar apareciendo en unos pasajes de Ireneo, porque a mí me pasaba que yo citaba tal libro de la Biblia, yo de la Biblia, y como que la Biblia que tenía yo la traducción, como que decía cosas distintas, ¿verdad? Yo dije, qué raro, ¿verdad? Como que, ¿por qué no cuadra? Pues no cuadra, pues precisamente por esto, ¿verdad? Le estoy diciendo yo ahorita, que lee la Biblia de los 70. Fue un obispo que se preocupó por instruir a su comunidad, ayudó a otros líderes cristianos y buscó la unidad entre las iglesias. Bien, entonces ahora sí ya vamos a entrar a algunos textos de Ireneo sobre la Navidad, porque si no, aquí por introducción se nos van a ir las horas. Entonces, algunos textos. Ahí le va el primero. Lo he titulado, pues, el Edén, Adán y Eva, niños. Dije, bueno, antes de propiamente hablar de la Navidad, algún texto que nos hable de la historia de la salvación, porque al final de cuentas Ireneo encuadra todo en la cuestión de la historia de la salvación. Dice Ireneo, escribe lo siguiente, dice, habiendo pues constituido al hombre dueño de la tierra y de toda cosa que hay sobre ella, secretamente le constituyó también dueño de aquellos que en ella tienen el oficio de siervos. Bueno, entonces comentar que el contexto aquí habla Ireneo del paraíso. Entonces habla de Adán y Eva, o sea, del origen de la humanidad. Entonces dice, primero dice, constituyó al hombre dueño de la tierra. O sea, claro, no es que Adán, el dueño de la tierra, sino en general, ¿verdad? Adán y Eva Dios los construyó en dueños de la creación y los ángeles, dice aquí, les dio el oficio de siervos. O sea, los ángeles siendo de naturaleza superior, de naturaleza más noble, más poderosa, etcétera, que la humana, Dios los estableció como siervos del ser humano. Y esto ya nos va dando el primer dato. ¿Por qué Dios quiso establecer a Adán y Eva dueños de la creación y no los ángeles que están en un grado del ser o de poder o de majestad más arriba que el ser humano? Pues porque el plan de Dios está orientado a la encarnación. Dice la palabra de Dios, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Entonces, antes de crearnos, ya nos había elegido en Cristo. O sea, si todavía no creaba el mundo, todavía no se había hecho hombre, pero Dios ya nos había elegido. Es decir, Dios tiene un plan que incluye creación y que incluye
encarnación. Por eso, aquí lo que está diciendo Ireneo es que en el origen estaban Adán y Eva, y ellos eran los dueños de la creación y los ángeles les servían. Dice, sin embargo, estos, es decir, los ángeles, se hallaban en la plenitud de su posibilidad, mientras que el dueño, esto es, el hombre, aún era pequeño como niño y debía crecer para llegar a la madurez. Entonces, ese es un dato muy bonito porque primero nos habla de la inocencia de la humanidad en la época de Adán y Eva, o en la época de los orígenes de la humanidad. O sea, no tenían malicia, no tenían ningún tipo, que les pasa igual como nosotros, ¿no? Nosotros nos vemos a nosotros mismos y uno dice, pues de joven, ay, qué menso era, ¿verdad? Qué mensa fui, ¿verdad? Porque hice tal cosa. Pero pues que, pues era chico, ¿verdad? O sea, como que, a veces somos muy rudos con nosotros, nos damos cuenta que tenemos una inocencia y que dice uno, pues sí, perdí la inocencia, ya como que me hice más vivo, pero como que hubiera querido como que conservar la inocencia, ¿no? A pesar de todo. Luego dice Ireneo lo siguiente, dice, el jardín era tan bello y agradable que el verbo de Dios se personaba con frecuencia en él, se paseaba y entretenía con el hombre. Dice, prefigurando lo que había de suceder en el futuro, es decir, que el verbo de Dios se haría conciudadano del hombre y conversaría y habitaría con todos los hombres enseñándoles la justicia. Entonces, en ese trozo dice, el ser humano era como niño y el verbo de Dios antes de su encarnación, es decir, en cuanto a Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo, pues no siempre se ha encarnado, o sea, el Hijo antes de encarnarse, pues obviamente existía en forma de Dios. Entonces, el verbo de Dios, dice aquí, se paseaba por el jardín. Jugaba, por decirlo así, de algún modo, con Adán y Eva. Entonces, para Ireneo va a ser muy importante querer argumentar que el verbo está presente no solamente en la encarnación, sino antes de la encarnación ya está presente en la historia de la salvación. Ahora, con esto de la tecnología, que está todo lo que da, le puse ahí la inteligencia artificial de Bing, le puse Cristo con un niño y una niña, ¿verdad? Me generó varias imágenes, ¿verdad? Entonces, una de ellas es esta, ¿verdad? Entonces, es un pensamiento bonito pensar, hermanos, en Adán y Eva, niños o pequeñitos, y que Dios ya jugaba o interactuaba con el ser humano, ¿no? Un estado, pues, como que de inocencia, de pureza, original. Y ese tema de la infancia de Adán y Eva, y también de la humanidad, porque dice Ireneo como que también como humanidad también vamos creciendo, cada etapa de la historia, como que el ser humano va creciendo, le ayuda también a explicar el tema de la caída. Dice, el hombre era todavía niño y no tenía aún pleno uso de razón, de ahí que le fuera fácil al seductor engañarlo. Entonces, pues claro, nunca habían visto una serpiente que hablara, ni que le dijera cosas, ni que les propusiera ideas, entonces no había mentira, entonces pues como que, ¿cómo pueden pensar que era mentira si no conocían lo que era la mentira? Entonces pues los engañó. Por eso dicen, no, pues lo engañó como un niño, ¿verdad? Entonces, o caíste como un niño. Entonces por eso, y después esta lámina, es una imagen, muy curiosa, ahorita no recuerdo si era Goya o quién es el que la pintó, bueno, sí, ¿verdad? Precisamente en el Museo del Prado tienen toda una obra así, negra, oscura, aberrante, o sea, como que aquelarres y cosas así. Y hay otro museo más pequeñito que se llama Lázaro Galdiano, que tienen esa imagen de Satanás como muy simpático, ¿verdad? Porque vean ahí, bueno, está feo, ¿no? Pero la paleta de colores como que es una paleta viva, ¿no? A comparación de otras imágenes del mismo artista. Entonces, de alguna manera, pues no se ve tan, o sea, claro, se ve raro, se ve feo, pero no se ve peligroso, ¿verdad? Como que no se ve peligroso. Entonces, bueno, pues realmente también nos engaña, ¿verdad? Satán. Y algo bien interesante, dice, el ángel, o sea, hablando en este caso Satanás, dice, lo sedujo, celoso y envidioso del hombre por los numerosos dones que Dios le había colmado. Entonces hay algo bien interesante porque, primero, que la muerte es fruto del pecado original. Dice, cuando comas de ese fruto morirás. Entonces, en la muerte se introduce por el pecado del hombre
Y la muerte, según el libro de la sabiduría, entra por envidia del diablo. Entonces dice uno, a ver, ¿de qué envidiaba Satán al ser humano si el ser humano es de naturaleza inferior a la naturaleza angélica, ¿verdad? Pues lo que pasa que el plan de Dios era precisamente la encarnación del Hijo de Dios. O sea, que Dios se iba a hacer hombre. Y Dios había pensado, o era su plan, que ese ser humano se elevara de la naturaleza humana a hacerse semejante a Dios. Entonces, toda la obra de la santificación, de la cristificación, etcétera, los padres griegos le llamaban divinización. Es decir, nos hacemos parecidos a Dios en sus virtudes, en su forma de ser, la parte moral, pero también nosotros creemos en la resurrección. Pues, ¿qué es la resurrección? Pues es un volver a la vida, pero a la vida plena, al cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, porque dice la palabra de Dios, tendremos un cuerpo semejante al suyo, o sea, semejante al de Cristo resucitado. Entonces, el ser humano, aunque sea hombre, está llamado a la elevación, a la participación de la naturaleza divina. Entonces, de ahí que viene la envidia de Satán. En ese sentido, yo estaba reflexionando, a mí me vino pues dándole vueltas precisamente a estos textos, pasajes. Recuerdo yo que un día saliendo de la universidad que estaba leyendo, vino a mi mente o pensé cómo, a ver, hermanos, aunque nosotros o algunos de ustedes son adultos y a lo mejor son mayores y gente de experiencia y de respeto, etcétera, ¿verdad? Todos nosotros, seamos lo que seamos, profesión que tengamos, cargo que tengamos, todos nosotros para Dios somos como niños. Porque si un papá o una mamá que tiene un hijo grande y tiene nietos, etcétera, ¿verdad? Sus hijos ya casados son como, pues sí, mis chiquitos, ¿verdad? Mis pequeñitos. Y no distamos de mucha edad. Ustedes imagínense a Dios, ¿verdad? Estamos hablando del ser eterno, del ser infinito, del ser inabarcable. O sea, nosotros somos muy chiquitos para Dios. Somos como niños. Pero vean cómo entonces al ser humano, cómo Dios lo dotó como dueño de todas las cosas, con potestad sobre todas las cosas. Y en la escritura también se lo dice que, por ejemplo, dice, caminarás entre serpientes, ¿no? Y dragones. Dice Cristo, si beben un veneno mortal no les hará daño. Entonces, aquí les puse esta imagen de una niña confesándose porque precisamente en torno a eso me tocó un día confesar y estaba confesando y claro, mientras entre confesión y confesión le estaba dando vueltas a sus pasajes, llegó una niña a confesarse y casi siempre los padres decimos, no, los niños, ¿para qué los confesamos? Si los niños tienen pecado y si los niños, pues como que, pues sí, te van a decir cualquier cosita, ¿verdad? Como que no amerita tanto que se confiesen, pero en esa ocasión, estando confesando a la niña y teniendo en cuenta todo este background que le estoy ahorita platicando, de el poder que Dios le ha dado al ser humano y máxime con el bautismo a la potestad que nos ha elevado, yo me ponía a pensar que esa niña que estaba yo confesando eh, tenía más poder, tenía más potestad eh, que cualquier otro ser humano o de cualquier otra especie de someter a Satanás. O sea, el mismo Satanás en persona no puede hacer o no podría hacer en ese momento nada contra esa criatura. Claro, no es porque pues, el niño sea muy fuerte o sea muy inteligente o muy capaz, sino que Dios nos ha dado esa capacidad como cristianos. Entonces, nosotros lo que decimos que es por medio del bautismo, recibimos la vida cristiana a partir del bautismo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, esa niña tiene más poder que el príncipe de los demonios o que todos los demonios juntos. De ahí que se me haría una pena, a partir de ahí dije, qué patético en la época de Halloween que los niños están vestidos de monstruos y de diablos y de...
Es como si tú te quisiera, bueno, si quieres denostar, ¿verdad? Si tú dices, no, pues sabes que como que a mí se me están tocando vestirme de barrendero, vestirme de, bueno, no sé, cualquier otra cosa. Pero vaya, aquí lo que voy es, el gran misterio de los orígenes es esa nobleza que Dios le da al hombre y que está orientada también en la encarnación del Hijo, ¿no? Que se iba a ser hombre. El siguiente texto nos habla del doble nacimiento de Cristo o del Hijo, ¿verdad? Dice el texto, las escrituras no darían todos estos testimonios acerca de él si fuese solo un hombre semejante a todos, pues como tuvo un nacimiento sobre todo luminoso por parte del Padre, y también llevó a término el nacimiento luminoso que procede de la Virgen, las divinas escrituras testimonian ambas cosas acerca de él. Ese texto nos habla del nacimiento de la Virgen, que dice aquí que es un nacimiento luminoso, es decir, es un nacimiento maravilloso y que nosotros no sabemos cómo fue. Es decir, el parto que tiene María, claro, es un parto humano y como todos los partos humanos, pues, normales, pero a la vez era un nacimiento especial, ¿verdad? Porque era el nacimiento del Hijo de Dios. Algunos autores cristianos, algunos padres de la iglesia también han reflexionado acerca de esto y decían también de que probablemente a lo mejor el parto de María puede ser que habría sido sin dolor, porque pues si uno de los castigos que había impuesto Dios en el paraíso era, vas a dar o sea, te costará trabajar y vas a parir con dolor, que María, al ser inmaculada, probablemente habría concebido sin dolor, ¿verdad? O no sé, o sea, como que hay un misterio en la concepción de María Virgen y también lo maravilloso que habla del nacimiento eterno como hijo. O sea, es decir, antes de hacerse hombre, él era Dios. Pero entonces, como Dios tiene un nacimiento eterno. Ahora bien, en el caso nuestro, hay un tiempo en que un ser humano es papá o mamá, que no es papá y mamá, y lo da a luz o engendra un hijo, entonces se convierte en papá y en mamá. Pero hubo un tiempo que no lo eran. En el caso del padre, no pasa lo mismo. El padre siempre ha sido padre. El hijo siempre ha sido hijo. Entonces, no hubo un momento en que comenzó a ser hijo. Entonces, tratemos de imaginarnos, a ver, nos podemos retrotraer nuestra mente en la historia antes de la creación, donde no había nada, no había cosmos. Eh, en ese misterio de la eternidad, Dios engendra al Hijo. Pero lo interesante es que es un nacimiento singular. Decía San Hilario de Poitiers, dice, Dios solamente es amor y solamente es Padre, y aquel que es amor se entrega totalmente. Cuando uno ama, se entrega totalmente a la otra persona, le entrega el tiempo, espacio, etcétera, pero lo único que no puede entregar uno es la vida misma, o sea, tu ser. Al final de cuentas, al que te estás dando, donando, es otro ser distinto. Pero en el caso de la Trinidad, un misterio en el cual el ser que posee el Hijo es el mismo ser que posee el Padre. De hecho, ese misterio se le llama perijóresis. Las personas se inhabitan unas a otras. Por eso dice Cristo, todo lo que tiene el Padre es mío. El Padre y yo somos uno. Entonces, hay un misterio de comunión en donde Dios, el Padre, le comparte completamente su naturaleza divina al Hijo. Por eso decimos que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios, porque comparten el mismo ser. Entonces, ¿qué nivel de unidad hay ahí, de compenetración? Que obviamente, pues es un misterio de amor. Entonces, eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el amor entre ellos, porque el Espíritu Santo también posee la misma esencia divina, se están continuamente dando, ¿verdad? Se están continuamente entregando. Entonces, hay un misterio insondable de su nacimiento eterno que es inenarrable y a ese nivel compara Ireneo al nacimiento humano. No porque sea el nacimiento humano,
significa que sea menos digno. Ahora nosotros podemos tratar de imaginar el misterio de la presencia de Dios en el vientre de María. Pensar que ese pequeñito no solamente es tu hijo, sino que ese ser que lleva en el vientre es Dios mismo. Ese ser que lleva en el vientre es el creador mismo. Entonces es demasiado impresionante cómo es posible que Dios haya de hecho tan pequeñito, ¿verdad? Como un bebé. De manera que podemos decir que solamente Dios y María conocen el misterio de cuando María dio a luz al Hijo de Dios. Solamente Dios conoce el misterio de lo que sucedió ahí. Y dice Ireneo que es pleclarus en latín, es decir, es brillante, porque así como al sol lo queremos ver y nomás vemos que es muy así brillante, nosotros como seres humanos como que nos asomamos y vemos que es brillante, pero no sabemos lo que en realidad pasó ahí. Siguiendo el texto, nos dice Ireneo que dice que es Dios y hombre. La Biblia profetiza, por un lado, que va a ser hombre sin belleza y pasible, o sea, hablando de la pasión. También habla de aspectos humanos de Cristo, que se va a montar en un burrito, que bebió hiel y vinagre, que eso es el de la cruz, que fue despreciado del pueblo. Pero por otro lado nos dice que es consejero admirable, que es hermoso a la vista, que es el Dios fuerte, que viene sobre las nubes del cielo. Entonces dice, la Biblia nos habla de las dos cosas, que iba a ser hombre y que iba a ser Dios. Hay un texto muy bonito, el de la Navidad, que dice, porque un hijo nos ha nacido, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, llevará sobre sus hombros la señal del imperio y será llamado, Dios poderoso, Padre sempiterno, príncipe de la paz, ¿no? Entonces, Ireneo pone esos dos testimonios de la divinidad y también de la humanidad. Y fíjense qué impresionante, hablando de Cristo que se hace visible, por un lado, que dice la escritura profetizando sobre él, eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios. En otras glosas, posiblemente dicen, eres el más bello de los hombres. Entonces, ¿cómo era Cristo físicamente? Pues no sabemos. No sabemos exactamente si era moreno, si era blanco, si probablemente güero no era, porque pues la gente de aquel tiempo, sobre todo en Tierra Santa, pues no tenía no era rubio, pero eso no significa que no sea hermoso. Entonces dice, profetiza la Biblia que iba a ser hermoso según las categorías de su tiempo, que aparte, bueno, ya cuando lo veremos en el cielo estará glorificado. Entonces, pues ya hasta el último, la carne de Cristo va a estar transformada. Pero por otro lado, fíjense ustedes que lo que profetiza la Biblia no tenía apariencia ni presencia, le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar, como uno ante quien se oculta el rostro despreciable y no le tuvimos en cuenta. Entonces, en él se cumplen las profecías, ¿verdad? De la hermosura de su naturaleza y también cómo él se iba a someter no solamente a hacerse hombre, sino como dice Filipenses, se iba a someter incluso a la muerte y muerte de cruz. Y junto con la muerte, a la destrozo de su cuerpo. Y claro, va a decir el Papa Benedicto XVI que también en ese misterio de pasión, de dolor, de desfiguro de Cristo, es un Cristo hermoso. Es un Cristo hermoso no porque físicamente sea hermoso, sino por la hermosura de la vida entregada, ¿no? Porque, pues no sé, yo creo que todos estimamos, por ejemplo, de nuestros padres, y aunque, por ejemplo, algunos ya lleguen de la edad de la ancianidad, y a lo mejor por tu mamá o tu papá ya están arrugaditos, ya tienen sus manos están ahí ya lastimadas, entonces es un cuerpo dedicado toda la vida al trabajo y al amor a sus hijos. Entonces es una existencia hermosa. Entonces hay esa belleza, esa doble belleza en Cristo. Hay otro pasaje que nos habla de Adán como la oveja perdida y dice así el texto de Ireneo, dice, así como por obra de una virgen desobediente fue el hombre herido y precipitado murió. Pero bueno, Epidésis 33 nos habla, se los voy a glosar un poquito. Para Ireneo hay un paralelo entre el texto de la caída de Adán y Eva como el de la Anunciación. Entonces, en la caída tenemos
Adán y Eva. Eva, que no había concebido hijos, por eso dice Ireneo que va a ser virgen. A Eva llega Satán, que es un ángel, le propone la tentación, desobedece, y cuando desobedece, entra la muerte. En cambio, en la anunciación hay otro ángel que es el ángel Gabriel, le dice el plan de Dios, y María dice, hágase en mí según tu palabra. Entonces dice, así como por obra de una virgen desobediente fue el hombre herido y precipitado murió, así está hablando de Eva, así como que por Eva que desobedece, entra la muerte, en un texto bíblico. Dice, así también reanimado el hombre por obra de una virgen que obedeció a la palabra de Dios, recibió él en el hombre nuevamente reavivado por medio de la vida, la vida. Entonces, así como hay una virgen que desobedece, hay una virgen que obedece. Entonces, aquí está el pasaje de la anunciación. Ireneo, entonces, es el segundo padre de la iglesia, el primero fue Justino, el que traza un paralelismo entre Eva y María, que sigue la idea de San Pablo. Pablo decía que Cristo es el nuevo Adán. Dice, si por medio de un hombre entró el pecado del mundo, etcétera, por medio de otro hombre, Jesucristo, nos llega la gracia. Entonces, es un paralelismo que establece Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, se puede decir que Justino y Ireneo completan el cuadro. Cristo es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. Y aquí les pongo aquí en este cuadrito, pues Adán y Eva, y en el otro María y Cristo niño. Dice, pues el Señor vino a buscar la oveja perdida, es decir, al hombre que se había perdido, de donde no se hizo el Señor otra carne, sino aquella misma que traía el origen de Adán, y de ella conservó la semejanza. Porque era conveniente y justo que Adán fuese recapitulado en Cristo, a fin de lo que fuera abismado y sumergido lo que es mortal en la inmortalidad. Esta comparación de la oveja perdida es muy bonita porque dice Ireneo, ya ven que hay un pasaje en la Biblia que dice el Señor, había 100 ovejas y luego se perdió una y se fue la ovejita y todo eso. Y se va el pastor, agarra la ovejita, la cura, etcétera, le llevan sus hombros. La cura le llevan sus hombros. Entonces, en el siglo II era una parábola también muy popular. Entonces explica Ireneo que las 100 ovejas representa todos los seres vivos que ha creado Dios. La jirafa, el elefante, el perro, etcétera, todos. Todos los seres que existen representan 100 ovejas. Entonces, hay una de ellas, es decir, el género humano, que se perdió, que pecó. Entonces, Cristo viene precisamente a salvar al ser humano. O sea, no viene a salvar al perrito, lo queremos mucho y todo, ¿verdad? Pero no viene a salvar a los perros, ni viene a salvar a todos los demás, viene a salvar al género humano. Por extensión también a la creación, porque también habla Pablo de que la tierra está expectante buscando, y también Ireneo habla de eso, que la tierra también será liberada. Pero bueno, principalmente viene a buscar al ser humano. Entonces, el que es el pastor, que es Cristo, se hace oveja. Es decir, toma la carne de Adán, o sea, él mismo se hace oveja. Entonces, como la oveja, vean ustedes que es un animal muy noble, muy dócil. Entonces, una ovejita, pues cualquier animal le puede hacer daño, ¿verdad? Entonces viene el lobo y se come la oveja. Entonces, Cristo se hace hombre, se hace vulnerable, como se lo come el lobo. ¿Quién es el lobo? ¿Verdad? Satán. Pues vaya, no directamente Satán, sino los poderes de este mundo lo destrozan, lo matan la oveja. Entonces, como Cristo brota, asciende de las fauces del lobo, ¿no? Las fauces de la muerte, se resurge victorioso, glorioso, vencedor, ¿no? Pensando el lobo, que se lo había comido, y ahí me lo comí, me lo merendé, no, nada. Resurge glorioso, y dice que cuando Cristo regresa al cielo, no regresa simplemente como Dios, sino que lleva consigo la carne. Entonces, eso representa a Cristo que va cargando la oveja arriba. Entonces, que Cristo va llevando a la humanidad y va subiendo al cielo. Entonces dice que conforme va subiendo al cielo, ya ven que hay unas jerarquías de ángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, etcétera, ¿no? Entonces hay potestades de ángeles.
Entonces, que cuando Cristo descendió, pues los ángeles no se dieron cuenta porque descendió invisible. Pero cuando asciende, asciende con carne humana, glorificada, si ustedes quieren, pero carne humana. Pues cuando va ascendiendo, se cumple aquel pasaje. No sé si han escuchado el salmo que dice: portones alzados, dinteles, levantados puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Entonces, ¿quién es ese Rey de la Gloria? El Señor valeroso, el Señor, etcétera, ¿no? Entonces, cuando iba subiendo, dice Ireneo que se cumple esto del Salmo, porque los ángeles de la primera jerarquía, pues son los que dicen: portones alzados de dinteles, levantados puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Y los demás ángeles decían: ¿quién es el Rey de la Gloria? Pues el Rey de la Gloria es Cristo, que regresa victorioso después de su peregrinaje en la tierra, ¿no? Regresa victorioso. Entonces todos los ángeles, cuando llega al cielo, le aclaman, ¿no? Le aclaman como rey universal, que es la fiesta que vamos de celebrar, ¿no? La fiesta de Cristo Rey. Bien, vamos a hablar un poquitito más y descansamos, porque ya los veo que ya están así como que mucha teología se está afectando. Y a mí me conmueve mucho la imagen de la oveja, porque ven ustedes el animalito tan tierno, tan. Entonces, la oveja perdida representa al todo el género humano. Todos estamos representados en esta oveja perdida. ¿Quién es la oveja perdida? Pues somos todos, ¿verdad? Bien, voy a terminar con este diapositivo. No se entiende nada porque está en griego. Todo eso que estamos viendo, hermanos, de la historia de la salvación, cómo Dios, bueno, pues nació eternamente, pues cómo su plan era encarnarse, pero también vemos aspectos pues tristes, ¿no? O sea, cómo por envidia del demonio entra la muerte en el mundo, entra el mal, entra la enfermedad, entra pues todo lo negativo, ¿no? Y uno a veces se pregunta: ¿por qué Dios, si es tan bueno y Dios, si es tan pues grandioso, etcétera, permite el mal, permite la muerte, permite la enfermedad? ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Verdad? ¿Por qué unos nacen guapos y otros nacen feos? ¿Por qué Dios me hizo feo? Así, no sé, alguien va a decir: ¿por qué me hizo fea Dios? Pudiéndome hacer hermoso, ¿por qué me hizo feo? Entonces, Ireneo también se planteó esto, también le preguntaron acerca de esto, ¿no? Y dice Ireneo que la historia de la salvación se parece a una sinfonía. No sé si alguna vez les ha tocado oír una sinfonía, una música de pieza de música clásica, como hay algunas que empiezan muy despacito, y lo tan, 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 y luego como que se van elevando, y lo tan, 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 como que todo el instrumental, y lo bajan, y lo suben, etcétera, ¿verdad? Dice Nuevo León que la vida del ser humano y la vida de la humanidad es como una sinfonía. Hay momentos así muy suaves, muy tenues, muy hermosos, como hay momentos que nos elevan, momentos de nuestra vida muy hermosos, muy bonitos, muy plenos, etcétera, más tranquilos, y momentos también de oscuridad, de dolor. Y dice, son como esos silencios. Ya ven que en la sinfonía también hay silencio. Entonces, si no hay silencio, no podríamos distinguir la música. Entonces dice Ireneo: Dios ha permitido el hambre para que valoráramos el alimento. Nos permite la tristeza para que valoremos la alegría. Y permite lo malo para que descubramos lo bueno. Y eso lo conecta, el tema de la sinfonía o el tema del sonido, lo conecta precisamente en este ambiente pues, de salvación. La parábola, la del hijo pródigo, ya ven que pues el hijo menor, que gastas, se va, etcétera, y el hijo mayor está trabajando, regresa, y dice la palabra de Dios que el hijo mayor escuchó los cánticos y la música, había una música, había una fiesta. Entonces, la historia de salvación se parece así a esa música. Dice, a esa sinfonía, a esa música, a esa fiesta que Dios a todos nos invita. Entonces, como, fíjense, el hijo mayor no quiso participar de la fiesta.
O sea, no quiso reconocer en el otro a su hermano. Se privó de la fiesta. Entonces dice que toda la historia de la salvación es como una sinfonía, ¿no? Entonces, bueno, ya nos quedamos ahí con esto, ¿no? Como Dios tiene un plan, tiene un propósito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas del contenido que estaremos publicando y síguenos en nuestras redes sociales donde con gusto te atenderemos.